Bendiciones familia, mi nombre es Lila González. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel durante todo este ayuno de 21 días y es hermoso saber que somos tantas, somos muchas de diferentes países, pero todas estamos unidas en un mismo sentir. Capacitándonos y buscando cada día más conocer las escrituras para así saber cómo ponerlas en práctica en nuestra vida y cómo pelear las batallas del día a día y cómo también estar firmes en medio de la prueba. Hoy vamos a continuar con el capítulo 5, que se refiere aquí está aconteciendo que el nieto de Nabucodonosor, llamado Belsasar, el cual estaba haciendo una fiesta en el momento en que Babilonia estaba en guerra con los persas, en el fin, o sea, el fin de este banquete era tomar todo el dominio mundial. Los babilonios estaban confiados porque él se sentían seguros porque Babilonia era una ciudad que consideraban que no era fácil de conquistar y también era considerada como las maravillas del mundo antiguo por los jardines colgantes que tenía, sus ríos que entraban por toda la ciudad y también las murallas que protegían a toda la ciudad. Y acontece que durante este banquete que Belsasar está ofreciendo, él manda a buscar los utensilios del templo y ofrecen su banquete adorando a dioses de oro y de plata. Y vamos a entender algo, que este banquete, cuando era en forma de política, ellos no incluían a las mujeres. En este banquete están incluyendo las concubinas, esposas. ¿Qué quería decir esto? Que aquí se estaba llevando a cabo idolatría, adoraciones a dioses paganos, dioses de oro y de plata, y estas cenas no eran normales. Aquí llevaban a cabo orgías y adoraciones a toda esta clase de ídolos y toda clase de aberración. Y en este instante aparecen los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared, y el rey veía la mano que escribía y decía: Mene, mene, tekel uparsin. En ese instante, Belsasar manda a buscar a todos los sabios y a los astrólogos para interpretar las escrituras, y ninguno pudo hacerlo. Es allí cuando él manda a buscar, llega la reina. ¿Qué quiere decir esto? Que la reina no estaba dentro de ese banquete. Aquí mencionan cómo la reina llegaba y es cuando ella le comenta sobre Daniel y él manda a buscar a Daniel para que interprete esta escritura. Para esta época, Daniel ya era un anciano y tenía aproximadamente 80 años de edad. Y él le da la interpretación y le dice de esta forma. Vamos a leer el capítulo 5 del versículo 17. El versículo 17 dice así: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti y tus recompensas sea a otros, porque el rey él estaba ofreciendo un traje púrpura y collares, y esto era una representación de una canonización para esa época. Entonces dice así: leeré las escrituras al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado dentro de los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios
tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos, y demás de esto, diste alabanzas a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyo son todos los caminos, nunca honraste. Daniel interpreta la escritura diciendo, Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. En esta misma noche del banquete, llegan los medos y los persas, llega Darío. Vamos a recordar que el sueño que interpretó Daniel a Nabucodonosor de la estatua, vamos a recordar que la cabeza era de oro y representaba a Nabucodonosor con Babilonia, pero la parte de abajo del pecho significaba que representaría a los medos y a los persas y era en plata. Es aquí cuando ya llegan los medos y los persas. ¿Por qué? Porque esta era una confederación de dos naciones que Medo y los persas. Darío era de Media y Ciro era el rey de Persia. Esta conquista fue tal como la profetizó Isaías. Con el banquete y con todo el y con toda la fiesta que ellos hicieron, ellos ni cerraron los portones de las murallas, y así presentaron facilidad para los medos y los persas tener el dominio de Babilonia. Vamos a leer el profeta Isaías y qué nos dice para confirmar esta profecía. Analicemos qué es lo que dice Isaías en el capítulo 5, versículo 27. Dice de esta forma, que dice a las profundidades, sacaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ahora en el capítulo 45, versículo 1 dice así, así dice el Señor a tu ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Si analizamos y estudiamos o investigamos la historia del pueblo judío, también vamos a encontrar referencias sobre esta conquista. Por ejemplo, también el historiador Flavio Josefo nos describe también cómo fue este acontecimiento. El rey Ciro tuvo una estrategia militar. Sabemos que Babilonia entraban los ríos. Pero entonces lo que hizo el rey Ciro fue detener el cauce. Y así, de esta manera, cuando se detuvo todo el cauce de los ríos, pudo entrar por todos estos canales. De esta misma forma, también los cerrojos de las puertas no estaban cerradas. Entonces, esta batalla, esta conquista de Babilonia fue conquistada por los medos y los persas sin batalla. Al llegar Ciro, le explica las profecías de Isaías y Daniel, cuando llega Ciro, Daniel le explica las profecías de Isaías y Darío y Ciro quedan sorprendidos
porque esta fe hebrea, cómo se cumplían estas escrituras y que 200 años antes ya Dios le había puesto el nombre a Ciro, ya Dios lo había escogido para este momento, para el conquistar al reino de Babilonia. También se cumple la profecía de Jeremías cuando dice que Ciro daría la orden que el templo lo reedificaría bajo el dominio de Ciro en el 538 a.C. Y Ciro es el que decreta el final del exilio de Babilonia, iniciando el imperio de los medos y los persas. Cuando Ciro da la orden en el 538 de la reedificación del templo y que pueden regresar a Jerusalén los judíos, se está cumpliendo también la profecía de Isaías. Recordemos que ya la leímos, que dice: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ahora entremos al capítulo 6. El capítulo 6, en esta misma época, Daniel, después que habló con Ciro, con Darío, pues quedan sorprendidos y lo ponen en una posición privilegiada. En esta época, Daniel es nombrado gobernador y él era superior a los otros sátrapas. Vamos a ver, habían 120 sátrapas. Estos mismos sátrapas es de donde surgen los sabios del oriente, estos mismos sabios que vinieron a adorar al Mesías en su nacimiento, porque ellos tuvieron la influencia de Daniel y ya sabían las profecías de Daniel y sabían el día que nacería el Mesías y en el lugar que nacería. También habían gobernadores, habían tres, y de esos tres Daniel era uno de ellos, pero Daniel estaba sobre todos ellos. ¿Por qué lo pusieron sobre todos ellos? Porque encontraron en Daniel que él tenía un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo como gobernante de todo el reino. En estos sátrapas y gobernadores empezaron a tenerle envidia a Daniel y buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero nunca pudieron encontrarle una falla. Imagínense si Daniel era superior a los 120 sátrapas y los otros dos gobernadores que habían. Cuánto movimiento, o sea, cuánto control político podía tener y cuántos ingresos económicos podía estar manejando Daniel. Y nunca ellos le encontraron una falta con respecto a lo relacionado del gobierno. Pero entonces ellos pensaron entonces en dañarlo con algo relacionado a su religión, a su Dios. Es allí cuando por medio de engaños ellos hacen que el rey haga un edicto por 30 días, donde estaba prohibido orar, estaba prohibido pedir ayuda a otro que no fuera el rey de Medio y de Persa. Y Daniel, en vez de estar contenido con temor o amedrentarse o sentirse incómodo por esta situación, él sigue su vida normal. Él abre las puertas, las ventanas de su morada en dirección a Jerusalén y oraba 3 veces al día. Esta práctica de abrir las ventanas y orar en dirección a Jerusalén es con la oración que hace el rey Salomón cuando inauguran el templo. Obviamente, estos lo acusan al ver que Daniel siguió su vida normal y que hizo caso omiso al decreto que el rey había firmado. Ellos van y lo delatan con el rey, pero ya el rey ya no podía hacer nada porque los decretos y estas leyes ya no podrían ser abrogadas después que estaban firmadas por el rey. El rey se pone triste porque él apreciaba a Daniel. Entonces es cuando traen a Daniel y lo echan en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
y fue puesta la piedra en el foso, y el rey fue a su palacio y no pudo conciliar el sueño. Muy temprano fue al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el rey se alegró en gran manera. El rey le dio orden de traer a todos los hombres que acusaron a Daniel, y fueron echados en el foso con sus familias, y aún no habían logrado llegar al fondo del foso cuando ya fueron devorados. Entonces Darío ordena que todo el reino tema y tiemble ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. En este capítulo nos reta a no vender nuestra integridad. ¿Cuán tan grande sería la integridad de Daniel, que Dios le reveló a Daniel todos los acontecimientos de los reinos de los últimos tiempos? Daniel pudieron buscarle todas las fallas que podía encontrar en él, y en cuanto al gobierno no le encontraron falla. Quisieron presionarlo con respecto a su Dios y tampoco le encontraron falla, porque él puso a Dios primero que todas esas órdenes, esas leyes que estaban impuestas. Qué hermoso sería si nosotros en algunas circunstancias de nuestras vidas encontramos algún enemigo o alguien que nos quiera hacer daño, y busque y escudriñe y no puedan encontrar falla con respecto a nuestra forma de llevarnos en nuestro trabajo. Qué hermoso sería que ellos no encontraran de dónde acusarnos. ¿Por qué? Porque seríamos un ejemplo para aquellas personas que están buscando ese error en nuestras vidas. Tomemos a Daniel como un ejemplo a seguir. Tomemos a Daniel y aprendamos cómo él no se dejó llevar por los placeres de este mundo, y cómo apartó su vida y cómo le dio el primer lugar a Dios, y Dios lo ubicó en lugares privilegiados. Hasta aquí terminamos la primera parte del estudio, que recordemos que dijimos que el libro de Daniel podíamos dividirlo en dos capítulos, en dos secciones, del 1 al 6, que eran todas las historias que se relataban, y del 7 al 14 sería todas las visiones apocalípticas, todas esas profecías para los últimos tiempos. Así que en el próximo video vamos a ver el capítulo 7 en adelante, donde vamos a ver las visiones de los animales, las visiones de las bestias. También vamos a ver el ayuno de Daniel de 21 días, y así todos los acontecimientos que vendrán para los últimos tiempos. Les deseo muchas bendiciones y sigamos firme aprendiendo de su palabra para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Les deseo muchas bendiciones.